El primer concepto que vamos a trabajar del módulo 2 es o se refiere al interés simple y al interés compuesto. Vamos a comenzar con la siguiente actividad. Ustedes están observando una imagen donde por un lado se ve el interés simple y por el otro lado se ve la evolución de un interés compuesto. ¿Qué diferencias encuentran y cómo se comporta cada uno de ellos? Serían dos preguntas que ustedes a esta altura podrían y deberían responder. Fíjense que el interés simple tiene un crecimiento mucho menor que el crecimiento del interés compuesto. ¿Por qué? Porque el interés simple se calcula sobre el saldo inicial, mientras que el interés compuesto se calcula sobre el saldo inicial más los intereses anteriores. Entonces eso da la forma del interés compuesto que se va alejando del interés simple. En este caso, ¿cómo se comporta cada uno de ellos? El interés simple, ustedes ven que es una progresión aritmética, crece siempre de una forma constante, mientras que el interés compuesto es una progresión geométrica, crece a una tasa exponencial. Entonces, una actividad que vamos a desarrollar sobre estos conceptos es calcular el monto de una determinada situación basándonos en el interés simple por un lado y en la misma situación qué monto se obtendría con el interés compuesto. El ejemplo, tenemos un capital inicial de 10.000 pesos, una tasa de interés del 5% anual y el plazo de 5 años. Entonces ahí nosotros tenemos un periodo de tiempo dividido en 5 periodos donde tenemos un capital inicial de 10.000 pesos. Ahora nosotros deberíamos ir encontrando cuáles son los distintos saldos que va a ir habiendo a lo largo del final de cada uno de esos periodos, si hay interés simple y si existe interés compuesto. Entonces, si es interés simple, que sería el primer caso que vamos a analizar, ¿cuánto daría al final del periodo 1? Al final del periodo 1 sería el 5% del capital inicial, es decir, 10.000 más el 5% nos da 10.500. La diferencia entre ambos es el interés, que en este caso es de 500. Si ahora avanzamos hacia el periodo 2, nuevamente hay que calcular cuánto es el saldo que queda al final del periodo. En este caso, nuevamente se agrega el 5% de 10.000 del capital inicial. Nuevamente nos da un interés de 500. De esa misma forma vamos a repetirlo hasta llegar al periodo 5, donde el monto termina quedando 12.500. Si ustedes observan, ¿cuánto es el interés? El interés es siempre 500. Es decir que siempre el interés es constante en el caso del interés simple. Para resumir, en una expresión, el monto se calcula como el capital más el capital por la tasa de interés por el plazo. En este caso, el capital es 10.000 y se le tiene que agregar 10.000 por la tasa de interés, que es 0,05, por el plazo, que es 5. Haciendo esa operación, resulta un monto de 12.500. Ahora bien, esta misma operación la podríamos resolver con el interés compuesto. ¿Cómo sería ahora? Vamos a partir de un capital inicial de 10.000, nuevamente tenemos 5 periodos. ¿Cuánto es el capital que tengo al final del periodo 1? En este caso van a ser los 10.000 más los intereses, que es el 5% del capital del periodo inicial. En este caso nos va a quedar 10.500, hasta ahí no hay ninguna diferencia con el interés simple. Pero ¿qué pasa en el segundo periodo? Al final del segundo periodo, ahora ¿cuántos nos va a quedar de capital? Van a ser los 10.500, es decir, el capital inicial más los intereses del periodo anterior, y a eso le tengo que calcular el 5%. Entonces los intereses son de 525. De esa forma yo puedo seguir
calculando los distintos capitales hasta llegar al monto final. Es decir, que siempre voy a calcular sobre el capital inicial más los intereses que han sido acumulados. Entonces el interés compuesto no es lineal, sino que es exponencial. En este caso, el monto bajo un interés compuesto se calcula haciendo el capital por el factor 1 más la tasa de interés elevado a la n. En este caso, aplicando la expresión para los datos del ejemplo, nos termina dando que el monto es 12.762,82. Ahora van a tener que trabajar en una actividad donde tendrán 4 situaciones y ustedes tendrán que ir calculando los intereses y el monto según sea interés simple o interés compuesto. En pantalla observan la tabla con algunas resoluciones de la actividad planteada. Obviamente en el banco 2 el tipo de operación es un interés compuesto. Para el banco 3 el monto es 34.494,18. Para el banco 1 el interés es de 6.000 y el banco 4 está en el tercer orden de preferencia. Bueno, alumnos, ahora vamos a avanzar con el segundo concepto central, que es el de la tasa nominal, tasa efectiva y tasa equivalente. Para comenzar a trabajar, ustedes están observando una publicidad de un préstamo de un banco, donde les aparece que la tasa es de 13,5% y el plazo es de 48 meses y se paga de forma mensual, se devuelve de forma mensual. Ahora, ¿cuál sería la tasa efectiva? Porque en estos casos los préstamos generalmente se basan en intereses compuestos, es decir, que el interés es sobre el saldo más los intereses anteriores. Ahora, ¿cuál sería la tasa efectiva anual con los datos que ustedes observan de esa publicidad de un banco? Para encontrar la tasa efectiva, primero tendríamos que encontrar la tasa efectiva mensual, ¿sí? Para encontrar, la tasa efectiva anual, tendríamos que encontrar la tasa efectiva mensual. Para ello, nosotros tenemos que dividir la tasa nominal por el periodo de tiempo que sea proporcional a el periodo de pago que yo estoy asumiendo en este préstamo. Como es mensual y la tasa la tengo anual, debo dividir a esa tasa anual en 12, ¿sí? Es como una tasa proporcional. En este caso me queda que la tasa de interés efectiva mensual es 0,01125. Ahora, para llevarla a anual, voy a tener que multiplicarla por el factor de expansión, es decir, la tengo que llevar a términos anuales. En ese caso, la tasa de interés efectiva anual, más comúnmente conocido como la TEA, va a ser 1 más la tasa efectiva mensual elevado, ¿sí? Porque es interés compuesto, elevado al periodo de tiempo, en este caso son 12, es decir, yo conseguí la tasa mensual, para llevarla anual tengo que elevarlo a 12, ¿sí? 12 meses. Menos 1 y me queda que la tasa de interés efectiva anual es del 14,36%. Ahora bien, otra pregunta sería ¿cuál es la tasa equivalente semestral? Una vez que yo tengo la tasa efectiva, ¿cuánto es la tasa equivalente semestral? Para eso voy a tener que llevar la tasa anual a una tasa semestral. ¿Sí? A la tasa efectiva encontrada la tengo que llevar en términos semestrales. ¿Cuántos semestres hay en el año?
en este caso hay dos obviamente. Si yo tengo la tasa de interés anual y la quiero llevar a semestral, el periodo al cual yo tengo que elevar la tasa es al periodo 1 sobre 2, es decir, 0,5, porque hay 2 en el entero de 1, ¿sí? Hay 2 semestres en el año. Entonces, haciendo la operación, me queda que la tasa equivalente es 0,0693 semestral. Bien, ahora ya avanzamos en una nueva actividad donde ahí en pantalla están viendo la expresión de tasa equivalente, es decir, cómo puedo encontrar una tasa equivalente. Si tengo la tasa I sub m, va a surgir de 1 más la tasa de interés actual elevado a la n menos 1. De esa forma encuentro una tasa equivalente. Entonces, si yo tuviera una tasa mensual y la quiero llevar a anual, ¿cuánto tiene que asumir el m de esa expresión? Yo tengo una tasa mensual y la quiero llevar a anual. El m obviamente tiene que ser 12, ¿sí? Porque hay 12 meses en un año. Si yo tengo una tasa mensual y la quiero llevar a semestral, ¿cuánto asume m? En este caso asume 6, porque obviamente hay 6 meses dentro de un semestre. Si ahora tenemos una tasa anual y la quiero llevar a mensual, ¿a cuánto lo tengo que elevar o cuánto asume m? En este caso va a asumir 1 sobre 12, ¿sí? Porque el año se divide en 12 meses. Si ahora tengo una tasa anual y la quiero llevar a semestral, el m va a ser igual a 1 sobre 2, ¿sí? Porque hay 2 semestres en un año. Bien, entonces ahora los dejo con para que realicen una actividad donde van a trabajar estos conceptos que hemos aprendido ahora en la teleclase. Ahí en pantalla están observando cuáles son las dos expresiones que deberían haber trabajado o utilizado. Por un lado tienen la expresión de la tasa efectiva y la tasa equivalente. En ambos casos tendrían que haber utilizado un periodo de tiempo de 12, es decir que el m que hemos desarrollado en la teleclase tiene que ser igual a 12. El tercer concepto que vamos a trabajar en este módulo es el de anualidad. ¿Qué es una anualidad? La anualidad es una sucesión de pagos consecutivas. En este caso pueden ser de distintas formas esas sucesiones consecutivas. Para comenzar a trabajar vamos a plantear una situación donde les pregunto cuál es el valor de contado de una computadora que es financiada en 12 cuotas mensuales de 1.850, en donde se carga una tasa de interés del 14% anual. Entonces ahora hay que encontrar el valor de contado. El valor de contado en términos de la matemática financiera es el valor actual, ¿sí? El único dato que tengo es el de la anualidad. La cuota que yo voy a pagar es de 1.850 pesos y conozco que la tasa de interés es del 14% anual. Entonces, para encontrar cuánto es el valor de contado que yo debería pagar es a través del concepto de anualidad. Lo que primero tenemos que encontrar es la tasa de interés mensual, ¿sí? Porque yo tengo una tasa anual y los pagos que voy a hacer son mensuales. En este caso, la tasa mensual va a surgir de la proporcionalidad de la tasa anual,
Si yo tengo que la tasa anual es de 0,14, dividido 12 me va a dar la tasa mensual. En este caso va a ser 0,0117. Una vez que yo obtengo la tasa mensual, aplico la expresión del valor actual de una anualidad. En este caso suponemos que la anualidad es vencida, ¿sí? Lo pago al final del mes. En este caso tenemos que la cuota es de 1.850, que la tasa de interés es del 0,0117 mensual y los periodos son de 12 meses. Aplicando la expresión yo tengo que el valor de contado de esta computadora es de 20.000 pesos, de 20.604,39 pesos. Bien, veamos un segundo caso donde ahora yo quisiera saber cuál es el monto ahorrado si a principio de cada mes se deposita 1.000 pesos al 10% anual al cabo de 2 años. Entonces ahora yo tengo que encontrar el valor futuro, ¿sí? O el monto, que son los términos que se utilizan en las operaciones financieras. En este caso, nuevamente tengo que calcular la tasa, que tiene que ser mensual, porque el ahorro o la anualidad tiene una periodicidad mensual y es consecutiva. En este caso, si calculo la tasa mensual, va a ser la tasa anual dividido 12. En este caso nos queda 0,0833. Aplicando la expresión de la anualidad, nos va a quedar que el resultado del monto ahorrado en estas condiciones es de 26.667,3. Bien, para seguir avanzando con este concepto, vamos a ver que las anualidades se pueden clasificar siguiendo distintos criterios. Entonces yo les voy a preguntar el criterio, el criterio y ustedes me deberían responder qué clasificación tiene. Entonces, si yo les digo las anualidades según el tiempo, ¿cómo se deberían clasificar? Y se deberían clasificar en ciertas y contingentes. Si ahora yo les planteo las anualidades según la forma de pago, ¿cómo deberían responder la clasificación? ¿En vencidas o en anticipadas? Si ahora la anualidad las clasifico según su iniciación, ¿cómo se podrían clasificar? En diferidas o inmediatas. Y si yo les pregunto la clasificación según los intereses que genera, la anualidad podrían ser simples o podrían ser generales. Entonces ahora van a hacer una actividad donde van a tener que ir asignando distintos conceptos, distintas definiciones, a los distintos conceptos que les van apareciendo. En pantalla están observando la tabla del glosario que deberían haber armado de forma incompleta. En este caso yo les planteo que las anualidades simples, la solución digamos de las anualidades simples y las anualidades generales, y comentarles que cada una de las definiciones tiene asignado un concepto dentro de la tabla, es decir, no existe distractor. El cuarto concepto central de este módulo es el del descuento, ¿sí? Generalmente se utiliza para los descuentos de los documentos. Para trabajarlos, veamos una situación donde una institución bancaria ha descontado un documento de 8.000 pesos 30 días antes de su vencimiento, siendo la tasa nominal anual del 1,8%, cuál es el valor del documento, cuál es la tasa de descuento y cuál es la tasa de interés de la operación. Entonces recordemos qué sería un descuento. ¿Qué entienden por descuento?
El descuento es cuando yo voy a comprar ese documento antes del periodo del vencimiento. Entonces me van a cobrar un interés por hacerlo antes del periodo especificado. Para encontrar la tasa de descuento, lo primero que tendríamos que encontrar es el factor proporcional que yo tengo que aplicarle a esa tasa. Yo tengo que la tasa anual es de 0,018. ¿Y cuál sería el tiempo proporcional que yo lo estoy descontando? Son 30 días antes del vencimiento. Pero esos 30 días, ¿cuántos representan en el año? El factor entonces serían 30 dividido 365. Entonces me va a quedar que la tasa de descuento es 0,018 por el factor 30 dividido 365. De esa manera obtengo la tasa de descuento que sería 0,0014 para 30 días. ¿Sí? No es mensual, sino es de 30 días. Tengo 30 días, son los días que queda descontado. Ahora para responder la tasa de interés. La tasa de interés que está implícito en esta operación de descuento viene dado por la siguiente operación. Tengo la tasa de descuento dividido 1 menos la tasa de descuento. Teniendo los valores ya encontrados de la tasa de descuento, me va a quedar que la tasa de interés es de 0,17 para los 30 días, que es justamente el periodo del descuento. Y por último, ¿cómo encontramos el valor del documento? El valor del documento va a venir dado por el valor final de ese documento, que son 8.000, dividido por 1 más la tasa de descuento. En este caso ya hemos calculado que la tasa de descuento es 0,018 por el factor 30 dividido 365. Entonces, haciendo esa operación, da como resultado que el documento el valor del documento que me tienen que dar 30 días antes es de 7.988 pesos. Entonces, por yo cobrar ese documento antes del vencimiento, en vez de recibir 8.000, voy a recibir 7.988. Eso es la operación de descuento. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre el interés y el descuento? Si uno pone una línea de tiempo, que siempre las operaciones financieras pueden graficarse con una línea de tiempo, voy a tener que el valor final son 8.000. Es decir, eso es lo que ocurre al final de esta operación. Pero yo necesito encontrar el valor a 30 días antes de ese vencimiento. Ya hemos encontrado que ese valor es de 7.988, que obviamente temporalmente tendría que estar antes. Ahora, si yo veo desde el valor inicial hacia el valor final, es decir, de los 7.988 hacia los 8.000, estoy pensando en tasa de interés, ¿sí? Esa evolución me estaría dando la tasa de interés. Si ahora yo quiero ver desde la forma contraria, desde el final hacia el inicial, voy a tener el descuento, ¿sí? El camino desde el 8.000 al 7.988, estamos en operaciones de descuento, ¿sí? Es como volver el tiempo para atrás. Bien, entonces ahora ya hemos cerrado con los 4 conceptos. Ahora ustedes deberían realizar la actividad integradora, que va a englobar todos estos conceptos que hemos trabajado que hemos trabajado acá en las teleclases y que ustedes han estudiado con los materiales del módulo.